¿Qué tan importante es la edición de un podcast y hasta dónde podemos llevarla para alcanzar nuestras expectativas? ¿Es importante que la gente se dé cuenta que nuestro podcast está súper editado o lo mejor es pasar desapercibido? Te lo cuento ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Tengo un grupo de amigos con los que casi nunca me veo, pero que desde hace varios años, casi todas las semanas, grabo un podcast. Un podcast sobre Marvel, del que ya te hablé varias veces en este programa y del cual te seguiré hablando durante mucho tiempo más. Lo que hacemos es juntarnos una vez por semana, plantear, en la medida de lo posible, plantear varios episodios con antelación. Nos ajustamos por lo general al calendario de estrenos de Marvel, es decir, ahora cuando yo estoy grabando esto, se están por estrenar tres cosas. Una serie de Spider-Man, una serie de Daredevil en Disney Plus y una película del Capitán América en cines. Bueno, todos nuestros contenidos están orientados más o menos a eso y durante mucho tiempo lo que hicimos fue, el podcast ha crecido mucho porque siempre nos preocupamos mucho por ser los primeros en grabar entre otros podcasts de Marvel en español, que hay muchísimos. Nuestra única ventaja competitiva era que dejábamos de hacer cualquier cosa que estuviéramos haciendo y si se estrenaba un tráiler, a los 20 minutos, nos conectábamos desde cualquier lugar donde estuviéramos. Incluso hemos grabado podcast por teléfono. A la hora éramos los primeros siempre en publicar. Y lo mismo cuando salía una serie, nos calentábamos y todavía nos seguimos calentándonos, aunque ahora, nuestras situaciones particulares de vida nos lo hacen más difícil, pero siempre nos queda esa espina de ser los primeros en publicar. Con podcast cinematográfico de Marvel lo hemos hecho muchas veces. El año pasado ya decidimos dejar de competir por ser los primeros y tal vez competir por ser los mejores. No, mentira. Pero dijimos, ya no podemos seguir luchando en esta, es una batalla perdida porque tenemos diferencia horaria, cada uno con su propia responsabilidad y nos ha costado mucho juntarnos a grabar. Pero esa era nuestra ventaja competitiva cuando recién comenzamos y nadie nos escuchaba, y cuando alguien iba a buscar algún contenido sobre el último tráiler de una película que se estrenaba, ahí se encontraba con nuestro podcast. Y la verdad que esas primeras 24-48 horas nos sirvieron mucho para crecer y avanzar en cuanto a para alcanzar una buena masa crítica de audiencia. Este año ya estamos más aburguesados e intentamos hacer un contenido evergreen en la medida de lo posible, pero siempre, como te decía, basados en lo que es el calendario de estrenos de Marvel. Pero hay algo en particular, una sana costumbre que repetimos desde hace 3 o 4 años, que es tener una reunión virtual a fin de año, un podcast, el típico podcast de fin de año, le llamamos el especial de Navidad, que lo publicamos a las 12 de la noche de Argentina, porque es un podcast que comenzó cuando yo estaba en Argentina, lo publicamos a las 12 de la noche de Argentina y empieza como si todos estuviéramos brindando juntos, ¿no? Nos sentamos, tenemos una charla, un poquito de música, hablamos de comida, hablamos de Navidad, hablamos de Año Nuevo, casi no hablamos de Marvel en 2 o 3 minutitos y de repente decimos que son las 12 de la noche, suenan fuegos artificiales y empieza el episodio, que por lo general este episodio de fin de año, que se publica a las 12, es decir, es el último de un año y el principio del otro. Nos gusta creer que es el primer episodio publicado en el año, pero no, porque aquí en España en vez de estrenarse a las 12 de la noche se estrena a las 4 de la mañana, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un especial de lo mejor del año que se va y lo mejor y lo que esperamos en el año que viene, ¿no? En el año que entra, y además al final compartimos números, estadísticas, métricas, todas cosas bastante meta que están más relacionadas con sería más normal que yo aquí hablara de las métricas y de las estadísticas de mi podcast y no tanto en un podcast en el que la gente va a escuchar de Marvel. Es decir, ese es un programa que es más para nosotros, pero que a la gente le gusta mucho, suele ser uno de los más escuchados del año. Para los que bien nos han escuchado todo el año, es como que les gusta esa celebración de fin de año. Pero hablamos muy de cosas meta y bastante descontracturado. ¿Cuál es el tema? Como te decía, ¿por qué te estoy contando todo esto? Primero, para ponerte un poco de contexto, te voy a dejar enlace al podcast en la descripción para que si querés escuchar
esto que te voy a contar ahora, porque todavía, hasta aquí fue solo contexto, para que lo vayas a escuchar. El tema es que en Podcast Cinematográfico de Marvel, si no me equivoco, somos 7 personas. Estoy yo, está el Mago Pangui, que somos los 2 fundadores, que nos conocíamos previamente antes de grabar, Flavio y Pablo, que se sumaron después, que eran 2 oyentes que participaban mucho y los invitamos a colaborar en el podcast. Luego se sumaron Gaby y Vicky, que también eran 2 oyentes que se sumaron al podcast, y ahora está Maxi también, así que sí, confirmados somos 7 personas. Casi nunca estamos las 7 frente al micrófono porque es muy complejo coordinar 7 personas y además que el programa salga bien habiendo 7 personas, así que nos vamos alternando. Algunos graban sobre otra cosa, otros graban otra. A mí también me cuesta bastante grabar con la gente de Argentina por la diferencia horaria que tenemos, así que solo grabo con quienes se pueden adaptar más o menos a mi horario. Yo trasnocho un poco y ellos dejan de hacer actividades para que podamos grabar juntos, pero el especial de fin de año para mí siempre es muy importante que estemos todos juntos, y este año no había manera de coordinar. Algunos podían un martes, otros podían un miércoles, otros podían el jueves. No había forma en que todos pudiéramos estar a fin de año, a punto tal que alrededor, y por lo general lo grabamos bastante temprano en diciembre, ya estábamos casi a fin de año. Para Navidad, por ejemplo, yo ya estaba seguro que ese episodio no lo íbamos a poder grabar. Y me quería matar, porque es una sana costumbre, es mi manera de celebrar un podcast que adoro, y me encanta esto que pasa, que te estoy contando, que es un podcast que empezamos entre 2, que nos conocíamos de fuera del podcasting, y que terminamos grabando entre 7 con personas que solamente eran parte de la audiencia, o sea, y que realmente hoy en día a través del podcasting hemos hecho una amistad, una relación. Y es mi manera de celebrarlo, tanto entre nosotros como con la audiencia, y la verdad que me dolía en el alma que no pudiéramos grabar ese podcast. A punto tal que lo que hicimos fue grabarlo en 2 tandas. Grabamos una tanda el martes y otra tanda el miércoles. Como te decía, hablamos de 3 cosas en ese podcast. Lo mejor del año pasado, es decir, del 2024, lo que esperamos, los estrenos que esperamos en 2025, y la parte meta, que es estadísticas, quiénes nos escuchan, desde dónde nos escuchan, etc. Entonces yo hice un guión, establecí una escaleta, una serie de preguntas que tenía que hacer, y no solo eso, sino que además pensé en ciertas interacciones que podían darse de manera natural entre los diferentes miembros del podcast, ¿no? Entonces grabamos, hicimos una sesión de grabación el martes, que fue más o menos de 2 horas, y otra sesión de grabación el miércoles. Mago Punk y yo estuvimos en ambas, y el martes hubo una parte del equipo y el miércoles hubo otra parte del equipo. El guión era el mismo, las preguntas eran las mismas, y yo tenía anotado algunas interacciones que sabía que se podrían haber dado de manera natural si grabábamos todos juntos, ¿no? Pero que en ese caso no se iban a dar. Entonces me las había anotado en el primer episodio y les pedí a mis compañeros que lanzaran ciertas palabras, ciertas cosas que serían respondidas en el episodio del día siguiente, y de la misma manera al día siguiente, y habiendo tomado nota de ciertos comentarios, les decía al segundo grupo con el que grabé: acá Pablito dijo esto, hace un comentario al respecto, ¿no? Como teniendo la bola de cristal. ¿Qué hicimos con eso? Bueno, tenía 8 pistas de audio, ¿no? Dos sesiones de grabación en donde había una escaleta, en donde había ciertos vínculos, ciertas conexiones que llevaban de un episodio a otro, como para que parezca que 2 personas que no estaban juntas se habían vinculado. Algunas se habían dado de manera natural y yo le había pedido a los de la grabación del día siguiente que reaccionen en base a eso, yo les iba pidiendo que reaccionen en base a eso, y otras se habían dado de manera consciente mía de antemano, pidiéndoles que interactúen con cierta persona. Bueno, después había que sentarse, aplastar el culo y editar, lo cual me llevó algunas, no las contabilicé al 100%, pero algunas 17 horas aproximadamente de edición. Me quedó un podcast de creo que 1 hora y media, casi 2 horas, del cual estoy muy orgulloso, y por eso te estoy contando aquí. Primero porque yo soy de las personas
que opina que la edición no se tiene que notar, la edición de un podcast, ¿no? Salvo, o sea, porque tenemos diferentes tipos de edición, ¿no? La edición natural, que es cuando vos escuchás un podcast y decís, qué bueno que estuvo, y capaz que la grabación fue un desastre, y la persona que lo edita se encarga de limpiar los sonidos, de cortar los espacios, de eliminar muletillas, etcétera. Y hay otros podcasts en los que te das cuenta que está súper editado, ¿no? Porque está segmentado todo. Y después también están los montajes, ¿no? Transiciones, efectos, música y todo. Hay diferentes tipos de edición. A mí lo que más me gusta y de lo que más orgulloso estoy en este podcast es que yo creo que si no lo sabes, si no lo escuchás sin que yo te comente todo esto que hice, parece que estuviéramos las 7 personas juntas en el mismo estudio, entre comillas, grabando. Hay momentos en que alguien dice algo y una persona se ríe, y yo sé que esa persona que se ríe se está riendo por otra cosa, pero yo coloqué la risa ahí para que pareciera que se riera. Tuve que cortar muchísimo la pista. Bueno, voy a ver si puedo dejar el enlace a la captura de lo que fue ir editando cada fragmento, ¿no? Como te digo que hay 3 secciones, edité cada sección como si fuera un podcast distinto y me volví loco editando estas 8 pistas, porque aparte había algunas cosas mías que decía en el primer episodio, que decía también en el segundo, pero por ahí las tenía que ir adaptando, entonces era un fragmento del primer episodio para un fragmento del segundo. Bueno, una edición muy artesanal, me gusta decir, pero que creo que al oído de la audiencia queda sumamente natural y de la cual estoy muy orgulloso, pero más que nada porque me permitió tener esta celebración con mis compañeros de podcast que no hubiera tenido de otra manera. Y ahí la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué tipo de edición buscamos en nuestro podcast? ¿Queremos que se note? ¿Queremos que no se note? Yo hay episodios de podcast cinematográfico de Marvel que casi ni siquiera están editados. Tienen una intro, una outro y adiós. Dejo las muletillas, dejo los balbuceos, dejo los errores, porque a veces nos demanda mucho publicar rápido porque salgo un tráiler, ¿no? Que en 24 horas ya la gente pierde el interés, entonces lo tenemos que publicar. Entonces prácticamente no están editados, pero en esta ocasión valía la pena y creo que quedó muy bien.